transfórmate. ¿Para qué? Para vivir mejor. Dios te da directrices, Dios te da tips para que tu vida sea mejor de la que estás viviendo hoy. O sea, Dios siempre quiere lo mejor para ti. Y lo único que te pide es tu corazón. Por eso diga conmigo, una vez más, transfórmate para vivir mejor. Mira lo que dice 2 de Corintios, vamos a leer bastante el día de hoy. 2 de Corintios capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al versículo 18 y los vamos a ir desglosando. Pero es importante que los leamos todos de una vez. 2 de Corintios capítulo 4, verso 1 en adelante. Pastor amado. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Ok, antes de leer el tercer versículo, ponga atención lo que dice el 1 y 2. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Diga conmigo, transfórmate. Mira lo que dice el versículo 1 y el versículo 2. Dice, por lo cual, teniendo nosotros ¿qué? Ministerio. Usted tiene un ministerio de parte de Dios. Hablar en el nombre de Dios. ¿Sabía eso? Amén. Dice, según la misericordia que hemos recibido. ¿De quién ha recibido misericordia? Hay algunos de aquí que merecían la silla eléctrica con descuartizamiento total. Pero aún así Dios tuvo que, diga conmigo, misericordia. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, diga conmigo, ya la recibí. Tú ya recibiste misericordia de Dios. ¿Para qué? Dice, no desmayamos. No desmayamos, versículo 2. Ponga atención. Antes bien, renunciamos a lo oculto. O sea, tú por misericordia recibiste un don de Dios. Y Dios te está diciendo, con ese don deberías tener la fuerza de voluntad para renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso. Dice, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea, escucha lo que le voy a decir. Yo sé que hay gente que no le va a gustar, especialmente a los que están, pues aquí a todo el mundo le gusta, pero la gente que está en cámara, al mundo no les va a gustar. Hay personas que tergiversan, cambian, diluyen, mezclan la palabra de Dios para quedar bien con alguien y poder ser aceptado o ingresar en cierto grupo de personas. La palabra de Dios es una, no la puedes cambiar, ni diluir, ni mezclar. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Me sigue? Entonces, tú recibiste por misericordia, o sea, haz algo que tú no merecías, un don de parte de Dios. ¿Me sigue? ¿Y qué me hace ese don? Transformarte. Cuando tú tienes el don de Dios en tu vida, Dios te transforma tu vida. No te transforma una pastilla, ni te transforma un motivador. Te transforma la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es un don que Dios te da en ti y que por misericordia la recibiste. ¿Me sigue? Estamos aquí, ¿verdad? Dice, antes bien, versículo 2, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, la transformación, al ser una obra de Dios en nosotros, te da el valor. Tengo 5 puntos que compartirte el día de hoy. ¿Cuántos? ¿Qué produce la transformación espiritual en una persona? Tú puedes transformar tu cuerpo, te pones a hacer ejercicio y de repente te das cuenta que bajaste en grasa, subiste en musculatura, te sientes mejor. ¿Qué significa eso? Que hubo una transformación. ¿Cómo te hace sentir eso? Fenomenal. Pero si no te mantienes ahí, va a llegar un momento en que estás frito y vas a volver a estar como estabas. Dios necesita aplicar en ti una transformación espiritual. Porque la transformación corporal te puede durar unos meses, unos años, si eres disciplinado. Pero la transformación espiritual, ¿estamos aquí? La transformación espiritual es por el resto de tu vida. Y Dios dice que en su misericordia Él quiere producir una transformación espiritual en tu vida. ¿Qué me produce
¿Qué produce en mí la transformación espiritual? Punto número 1, diga conmigo valor. ¿Valor para qué? Para no desmayar, decía la palabra, no desmayar. La transformación te capacita para vivir con transparencia. Te capacita para vivir en transparencia predicando su palabra sin distorsionarla. Hay gente que conoce la palabra de Dios, mire lo que le voy a decir. Hay gente que conoce la palabra de Dios y para encajar en cierto tipo de personas cambia y tergiversa la palabra para quedar bien. Y dice, ay, qué niño tan espiritual. Eso no es una transformación espiritual. Cuando Dios entra en tu vida y transforma tu vida, Dios te da el valor para hablar lo que tienes que hablar. Y ojo, te van a pedir cuentas el día que estés delante de Dios. ¿Sabías eso? Te van a pedir cuentas de lo que dijiste y de lo que no dijiste. Por eso empieza a usar la boca con los pantalones que Dios te dio para empezar a hablar lo que realmente es la palabra de Dios. Diga conmigo valor. ¿Qué produce en mí una transformación espiritual? ¿Cómo es que tú tienes ese valor y esos pantalones para hablar de esa manera de parte de Dios? Porque Dios me dio el valor. ¿Y por qué te lo dio? Porque he sido transformado espiritualmente. ¿Me sigue? Mira lo que dice Josué capítulo 1 verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Ya le tomó el peso a ese versículo? Léalo bien. Mira que te mando que te y que seas sé valiente. Súbase la falda, súbase el pantalón y sea valiente y esfuércese. ¿Y qué me va a pasar? No importa lo que te pase, porque Él dice que donde vayas, Él estará contigo. Diga conmigo valor. ¿Qué produce la transformación espiritual en mi vida? Diga conmigo valor. Vamos a 2 de Corintios, volvemos a 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 3 al versículo 6. Gracias. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Estos versículos tienen una tremenda revelación y quiero que la entiendas. Volvemos a leer el 3. Ponga atención. ¿Estamos poniendo atención? Dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. O sea, si las personas no responden al evangelio, si a la persona que escucha la palabra, la persona que oye el mensaje, la persona que está escuchando que hay un tipo de este lado parado, gritando y compartiendo el mensaje de Dios, y esa persona no le entiende, no es culpa del evangelio, ni es culpa del mensajero, es culpa de la persona que oye, pero no quiere entender la palabra de Dios. Hay gente que va a la iglesia y solo se sienta, no oye, ni escucha, ni recibe. Cuando el mensaje se da y el mensaje se pierde en una persona, no es culpa del que lo dice, ni de la palabra, ni del evangelio. Es culpa del que escucha y la actitud que tiene el que está escuchando el mensaje. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. En los cuales Él, ¿ya se dio cuenta que Dios está con minúscula? Entonces el Dios que aparece ahí, el Dios de este siglo, que cegó el entendimiento de los incrédulos, no es el Dios de dioses. Vuelvo a leer versículo 4. Por eso es tan importante el primer punto que le dije. Es importante que usted entienda el mensaje. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, ese mismo. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando usted oye el mensaje, pero no se le queda, no lo entiende, no lo recibe y lo desecha,
usted es un incrédulo al cual Satanás le cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué me está queriendo decir, Rodrigo? Que cuando tú te cierras al mensaje, pasas a ser un incrédulo. Y el incrédulo que no recibe, no le resplandece la luz, por lo tanto no es salvo. Satanás gobierna no porque le corresponde gobernar, no lo hace, y lo hace porque nosotros le dimos la potestad, porque fuimos incrédulos. ¿De qué estamos hablando el día de hoy, Diego amigo? Transformación espiritual. ¿Y qué me produce? ¿Qué me da la transformación espiritual, Diego amigo? Valor. Diego amigo, valor. Punto número 2, Diego amigo, ilumina mi vida. Punto 2, ilumina mi vida. Dice la palabra, para los que resplandezca, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Quiere cegarte y estés en obscuridad. Y lo que Dios quiere hacer en tu vida es iluminar tu camino. Para que tú cuando te des cuenta, ¡ay, por ahí no es! Menos mal que lo vi. Claro, porque está ¿qué? Iluminado. Cuando tú recibes a Dios y recibes la transformación de parte de Dios, Dios ilumina tu vida. Pero si estás cegado, no ves nada. Y te vas a dar un trancazo, otro trancazo, otro trancazo, todo el resto de tu vida. Punto número 3, me voy directamente ahí a 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7 en adelante. Léemelo, pastor amado. Sí. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Ok, vamos a leer lo importante del versículo 7. Póngame atención. Fíjese. ¿Qué estamos hablando el día de hoy? Diga conmigo, transformación espiritual. Diga conmigo, yo necesito urgente una transformación espiritual. Dice, pero tenemos este tesoro, o sea, la bendición de Dios es un ¿qué? La palabra de Dios es un ¿qué? Los mensajes de Dios, ¿qué son? Un tesoro. Tenemos este tesoro en vaso de ¿qué? ¿En vaso de qué? Oye, ¿por qué no puso un vaso de cristal? O un vaso de no sé, de metal forjado. ¿Por qué en un vaso? ¿Cómo a Dios se le ocurre poner un tesoro tan grande en un vaso de barro? ¿Qué significa el vaso de barro? Dice, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de qué. ¿Cuál es el tesoro? Diga conmigo, su palabra. Diga conmigo, su bendición. Diga conmigo, su salvación. Ese es el tesoro. ¿Y dónde está? ¿Dónde pone ese tesoro Dios? ¿En un qué? En un vaso. ¿Y quién es el vaso de barro? O sea, tú eres el vaso de barro. Y yo me pregunto, ¿y no se le ocurrió a Dios hacerme más bonito, digo yo, que hacerme como un vaso de barro? Pero es que tienes que entender que Dios tenía que poner su excelencia en un vaso de barro para que te dieras cuenta lo frágil que eres y la grandeza que tienes dentro de ti. Pastor, ¿me puedes leer por favor el versículo 8 en adelante? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. O sea, Pablo sabía todo lo que venía. Sabía todo lo que iba a sufrir. Fíjese lo que dice, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. Todo eso lo había vivido. Pero en Dios, él sabía que siendo un vaso de ¿qué? De barro, tenía dentro de él un ¿qué? Diga conmigo, un tesoro. Y ese tesoro le debería decir, soy atribulado, pero no estoy angustiado. Estoy en apuros, pero no estoy desesperado. Estoy perseguido, pero no estoy desamparado. Estoy derribado, pero no estoy destruido. Dios sabe
todo lo que tú vives, el dolor que vives, las lágrimas que lanzas, el dolor en el corazón, en el cuerpo, en tu autoestima, Dios lo sabe. Y puedes estar de rodillas, y puedes estar tirado, y puedes estar destruido, pero Dios no va a permitir que seas acabado. Porque aunque seas un vaso de barro, tienes el tesoro más grande que pueda tener un ser humano, que es la salvación de Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando el día de hoy? Diga conmigo, transformación espiritual. ¿Y qué me produce la transformación espiritual? Diga conmigo, valor. Diga conmigo, ilumina mi vida. Y punto número 3, dice, me hace vivir en humildad. Porque hay gente que se cree mucho, que yo soy el pastor, soy el pastor, soy el pastor. ¿El qué? Eres un bendito vaso de barro con un bonito saco. Porque lo más grande que está en ti no es el carro que traes, ni el tamaño de tu chequera, ni de tu casa. Lo más grande que tienes se llama Cristo Jesús y está en tu vida. Miren lo que dice Hechos capítulo 1 verso 8. Ahora volvemos a Corintios. Miren lo que dice Hechos capítulo 1 verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eres una vasija de barro que ha recibido el poder del Padre Celestial. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros escúcheme, cuando el Espíritu Santo entra en una persona, hay una transformación espiritual. No puedes tener una transformación espiritual si el Espíritu Santo de Dios no entra en ti. ¿Me sigue? Entonces, punto número 1, ¿qué recibe? ¿Qué nos da Dios con su transformación espiritual? Diga conmigo, valor. Punto número 2, ilumina nuestras vidas, te quita lo ciego. Punto número 3, te hace vivir en humildad. Y punto número 4, mira lo que dice ahí en el capítulo 2, 2 Corintios capítulo 4, verso 13 en adelante. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Fíjese, léeme el 15, mi amado pastor, por favor. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Ok, ¿sabe cuál es? Lo compartí hace un par de semanas. ¿Sabe lo más importante en la fe de un cristiano? Que Jesús resucitó. Si Jesús no hubiese resucitado, todo lo que hablamos es vano. Pero como sabemos que Cristo vive, ese es el respaldo de nuestra fe cristiana. Y cuando usted sabe eso y entiende eso, le da el valor, el poder para hablar de Él sin temor. Dice que te hace hablar del Evangelio sin temor. Me gusta lo que dice el versículo. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La gente que habla de Dios es porque ha creído en Dios. Y la gente que se queda callada, la gente que se queda callada es porque realmente no cree en Dios. ¿Y por qué no cree en Dios? Porque no ha tenido al Espíritu Santo dentro de él. ¿Y por qué no ha tenido al Espíritu Santo dentro de él? Porque nunca ha creído ni ha recibido una transformación espiritual. ¿Me sigue? Y punto número 5, vea conmigo ahí mismo, 2 Corintios capítulo 4, verso 16 en adelante. Por tanto, no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cuál es el quinto punto de una transformación espiritual? Que Dios te lleva a la victoria eterna. Fíjense lo que dice el versículo. Aquí muchos se van a sentir identificados con esto. Mire, voy a volver a leer el versículo 16 en adelante. 2 Corintios capítulo 4, verso 16 dice, por tanto, ¿no qué? ¿Se acuerda cómo empezó el primer versículo? Dice, no desmayando. Dice, por tanto, no desmayamos. Aunque antes esté en nuestro hombre exterior, se va desgastando. ¿Cuántos se sienten desgastados? Yo hoy día me siento, pero así como que
Me duelen hasta las uñas de los pies. Y dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Cuántos aquí se sienten que se van desgastando día a día? Que como que van quedando poquito. Como que ya me voy quedando poquito mi vida. Dice, aunque la parte exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día con día. ¿Cuántos quieren una renovación día con día de su hombre y su mujer interior? Para eso necesitas ¿una qué? Una transformación espiritual. Si el Espíritu Santo no está en ti, estás frito. No hay transformación. Verso 18, ponga atención. Perdón, leí el 16, pero no leí el 17, discúlpame. Dice, porque aquí quiero que ponga atención. ¿Porque qué? Porque esta leve tribulación momentánea. ¿Quién escribió 2 Corintios, pastor? El apóstol Pablo, gracias, pastor. El apóstol Pablo escribió. Y el apóstol Pablo aquí hablando en una iglesia que había tenido una leve tribulación momentánea. Yo hubiese querido que ninguna de las cosas que me han pasado a mí me hubiesen pasado. Yo hubiese querido que Dios me hubiese dado solamente, como a Pablo, una leve tribulación momentánea. ¿Cuáles son las leves tribulaciones momentáneas que ha vivido Pablo? Me pongo a pensar. O sea, Dios sabe que tienes una lucha interna con el vaso de barro que andas acarreando. ¿Sabías eso? Dios sabe, pero Dios te da la fuerza para que te renueves día con día, dice su palabra. Pero me llama la atención esto que dice aquí. ¿Por qué esta leve tribulación o una leve aflicción? Bueno, quizás para Pablo, para mí no son tan leves. Dice 2 Corintios capítulo 11, no los voy a leer, pero narra algunas de las aflicciones que vivió Pablo. Voy a leer algunas de las aflicciones, voy a leer algunas de las leves tribulaciones momentáneas de Pablo. Azotes, cárceles, fue apedreado. Vivió naufragios, vivió exceso de trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, frío y desnudez. Esas son las leves complicaciones y las leves aflicciones de las cuales hablaba el apóstol Pablo. ¿Estamos aquí? Usted vive en la gloria comparado con lo que vivió esta gente. Esas son para él las leves complicaciones y aflicciones que tenía. Momentáneas. Entonces, esto es en lo físico. Ahora imagínate cómo tuvo que haber sido una aflicción en el corazón de Pablo espiritual. ¿Cómo aguantó el apóstol Pablo? ¿Cómo tuvo la fuerza? Dice la palabra que en uno de los cuantos, no recuerdo exactamente el versículo, pero dice que fue echado a golpes de una ciudad, lo molieron a golpes, y lo sacaron tirado, hecho una piltrafa fuera de la ciudad por estar predicando la palabra de Dios. Dice que cuando se sintió mejor, se arregló un poco, se lavó y se volvió a meter a la misma ciudad a seguir hablando del Señor. Eso lo hace solamente un corazón que está transformado espiritualmente. Y en su vida no podrá tener jamás el respaldo de Dios si no deja que Dios entre en su vida. Mucha gente se muere por algo así y mucha gente aguanta todo el resto de su vida por algo así. ¿Y cómo aguantó? Porque tenía una fortaleza espiritual que el único que se la puede dar es Cristo Jesús. ¿Cuál es el bendito mensaje del día de hoy? ¡No aplauda! ¿Cuál es el bendito mensaje para el día de hoy? Que tú necesitas una transformación espiritual. Y la única forma de que Dios transforme tu vida internamente es que el Espíritu Santo de Dios entre en tu vida. Y no seas como esas personas que oyen pero desechan el mensaje. Dios te está llamando la atención el día de hoy. ¿Sabes por qué? Porque Cristo está a punto de venir.
Y vendrá por los transformados espiritualmente, no por los que van a la iglesia. Termino con este versículo. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 18. Termino con este versículo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. Espérate, ¿las aflicciones del qué? ¿Cuántos de aquí tienen aflicciones? ¿Cuántos de aquí necesitan una transformación espiritual en su vida? La salud. La única forma de que haya una transformación en tu vida es que tú le digas a Dios: transforma mi vida.